Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a 2 agujas este hermoso chalequito para bebé. Aquí en el tutorial lo vamos a tejer en la talla 3 meses y además en su pantalla irán apareciendo las indicaciones para poderlo tejer en la talla 6 meses, 12 meses y 24 meses. Los materiales que necesitamos para su confección son 100 gramos de estambre en calibre 2, es un estambre fino, y el fabricante recomienda tejerlo con agujas del número 3 o 3,5. Nosotros vamos a utilizar las agujas del 3,5 para tejerlo todo. Vamos a necesitar también un poquitito de estambre negro para poder bordar la carita del gato. Necesitamos una aguja de gancho que nos va a ayudar a levantar los puntos del cuello y de las bocamangas y una aguja lanera para hacer las costuras que tenemos que hacer. Tijeras y, como siempre, cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este hermoso chalequito. Así que si están listos, vamos a empezar. Vamos a empezar tejiendo el delantero del chaleco. Para esto vamos a utilizar las agujas del número 3,5. Todo lo vamos a hacer con las agujas del 3,5. Vamos a montar 58 puntos. Para montar 58 puntos y saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que dejemos en el lado izquierdo, bueno, para saberlo y no desperdiciar mucho hilo o que no nos falte, lo que podemos hacer es, si necesito 58 puntos, enrollo en la aguja 58 veces la lana o el estambre, y esa será la cantidad que tengamos que dejar en el lado izquierdo para poder montar los puntos con exactitud. Así que vamos a enrollar 58 veces la lana en la aguja. Ahora ya sé que este es el largo que tengo que dejar en la hebra que está en el lado izquierdo, la hebra que está en el lado derecho, esta es la que va a la madeja. Entonces, con esto ya puedo empezar a montar los puntos. Cada quien puede montar sus puntos como quiera. Yo los monto de esta forma. Hago un aro con el hilo que tengo en la mano derecha, lo meto a la aguja, doy una lazada con el hilo de la mano izquierda, regreso el aro y tiro. Y ya me quedó un punto. Ahora vuelvo a hacer un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. De esta manera, o como cada quien sepa, vamos a montar 58 puntos. Ahora que ya tenemos los 58 puntos montados, vamos a tejer en elástico 1-1. Esto es, tejemos un punto de derecho, un punto de revés, un punto de derecho y un punto de revés. El primer punto en todas las vueltas lo vamos a pasar deslizado sin tejer, de derecho. Entonces el segundo punto lo tejo de revés y luego seguirá un derecho y luego un revés. Y siguiendo este patrón de un punto de derecho y un punto de revés, vamos a acabar toda esta primera vuelta. Ya terminamos la primera vuelta del derecho de la labor. Ahora vamos a hacer la vuelta de regreso. Para aquellos que no sepan, bueno, es muy sencillo. El elástico 1-1 es continuar tejiendo siempre donde tengo revés, revés, donde tengo derecho, derecho. Acuérdense que el primer punto siempre lo vamos a deslizar sin tejer. Entonces sigue aquí un punto de revés, tejo de revés, luego sigue un derecho, tejo de derecho, revés donde hay revés y derecho donde hay derecho. De esta manera vamos a tejer el número de vueltas que necesitemos para llegar a formar un resorte, una tirita que mida desde el borde inferior hasta la aguja 2,5 centímetros.
Una vez que alcanzamos los 2,5 centímetros del borde inferior a la aguja, en mi caso fueron 8 vueltas, pero acuérdense que la tensión en el tejido de cada quien puede hacer que esto varíe. Lo único que sí les pido es que traten de que la última vuelta que den sea por el revés de la labor, o sea que estemos listos para empezar a tejer por el derecho. ¿Cómo sé que es el derecho? Porque aquí en mi mano derecha tengo la colita de hilo o de lana que me quedó cuando monté los puntos. Este es el derecho de la labor, en este caso. En otros puede variar, pero aquí sí vamos a dejar este como el lado derecho. Entonces tejimos 2,5 centímetros del borde inferior a la aguja y estábamos parados por el derecho de la labor. Entonces ahora vamos a empezar a tejer en punto jersey. ¿Y cómo es el punto jersey? En las vueltas de derecho tejemos los puntos de derecho. El primero lo paso deslizado y a partir del segundo empiezo a tejer todos los puntos de derecho. Terminamos esta vuelta. Muy bien, y ahora la siguiente vuelta. El último punto lo vamos a tejer, por favor, de derecho retorcido. En vez de tomar el punto, como siempre lo tomamos de derecho, lo tomo por detrás para que me vaya quedando bien sólido el borde de la prenda. Entonces, la vuelta del lado del revés es muy sencillo. Tejo todos los puntos de revés. El primero lo deslizo de derecho sin tejer. Ahora paso mi hebra para atrás y para adelante, perdón, y tejo todos los puntos de revés. Entonces, el punto jersey es eso, es muy sencillo. En las vueltas de derecho hacemos todos los puntos de derecho y en las vueltas de revés todos los puntos de revés. Así vamos a continuar tejiendo en punto jersey hasta que alcancemos desde el borde inferior de nuestro tejido hasta la aguja 13,5 centímetros. Cuando lleguemos hasta 13,5 centímetros, tejiendo en punto jersey, ahí los veo para explicarles cómo vamos a hacer las disminuciones para las sisas. Ya que llegamos a 13,5 centímetros del borde inferior hasta la aguja, entonces ahora para las disminuciones de las sisas vamos a ir rematando o menguando a cada lado de la labor cada 2 vueltas. Fíjense bien, primero vamos a rematar 3 puntos al empezar la vuelta de derecho, 3 puntos al empezar la del revés, luego 2 puntos, 1 punto y otra vez 1 punto. En total vamos a quitar 7 puntos de cada lado. ¿Y cómo lo hacemos? Empezamos como todas las vueltas, deslizo el primer punto de derecho sin tejer, tejo el que sigue y remato, es decir, monto el primero que deslicé sobre el que tejí y ya rematé 1 punto, tejo, monto, ya rematé 2, tejo y monto y ya rematé 3 puntos. Continúo tejiendo toda la vuelta de derecho. Terminamos la vuelta del derecho y ahora cuando empecemos la vuelta del lado del revés vamos a rematar igual 3 puntos. Entonces deslizamos el primer punto, pasamos la hebra hacia adelante de la labor porque vamos a tejer el siguiente punto de revés. Ahora la paso para atrás y monto el deslizado sobre el tejido. Regreso la hebra para adelante, tejo de revés, paso la hebra para atrás y monto, llevo 2 rematados, tejo, paso la hebra y monto. Ya rematé mis 3 puntos por el lado del revés. Continuamos tejiendo toda la vuelta por el lado del revés. Cuando la terminemos y lleguemos otra vez al lado del derecho, entonces nos tocará disminuir 2 puntos, luego 1 punto y otra vez 1 punto.
En total vamos a quitar 7 puntos de cada lado de la labor. Son 14 en total, así que cuando terminemos de hacer nuestras disminuciones vamos a tener 44 puntos en la aguja. Ahí los vuelvo a ver para indicarles hasta dónde seguimos tejiendo. Bueno, ya terminamos de hacer las disminuciones para las sisas, 3, 2, 1 y 1. Nos quedan 44 puntos en la aguja. Ahora vamos a continuar tejiendo estos 44 puntos, igual en punto jersey, hasta que lleguemos desde el borde inferior hasta la aguja a 18 centímetros y medio. Ahora ya llegamos a los 18 centímetros y medio desde el borde inferior y lo que vamos a hacer es dividir la labor en dos partes y seguir tejiendo cada una por separado. Entonces vamos a empezar tejiendo, si tenemos 44 puntos en la aguja, vamos a tejer 22 puntos. 20, 21 y 22. Y aquí tenemos que tener 22 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Estos aquí se van a quedar por ahora. Le damos la vuelta a la labor y continuamos tejiendo cada lado por separado. Y entonces vamos a seguir tejiendo hasta que este lado que estamos tejiendo llegue a 22,5 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Muy bien, ya llegamos a 22,5 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Estamos listos para empezar una vuelta de revés. Ahí vamos a empezar a hacer las disminuciones para el escote. Vamos a disminuir primero 6 puntos, luego 3, 1 y 1. 11 puntos en total es lo que vamos a disminuir. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Empiezo a tejer, como ya dije, estoy por el lado revés de la labor. Aquí está el escote. Entonces empiezo, deslizo un punto, tejo el que sigue y remato 1. Vamos a rematar 6 puntos en total. 2, 3, 4, 5 puntos y 6 puntos. Continuamos tejiendo los puntos que nos quedan en la aguja, que terminamos esta vuelta del lado del revés. Hacemos la vuelta de derecho y cuando terminemos la vuelta de derecho y empecemos nuevamente la vuelta del revés, entonces vamos a rematar solamente 3 puntos. Volvemos a hacer la misma operación, luego rematamos un punto y luego un punto. Entonces, como les había dicho, en total vamos a rematar 11 puntos. Nos van a quedar 11 puntos en la aguja que van a ser para el hombro. Con esos 11 puntos vamos a continuar tejiendo hasta que lleguemos a 25,5 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. 25,5 centímetros. Y bueno, ya llegamos a los 25,5 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja y ahora vamos a rematar todos los puntos de una vez, los 11 puntitos. Estos aquí los tenemos, son los del otro lado en espera. Rematamos los 11 puntos que corresponden al hombro de una vez. Listo. Ya quedó. Entonces ahora simplemente cortamos la hebra y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Primero vamos a tejer hasta que lleguemos a esos 22,5 centímetros. Ahora que ya llegamos a los 22,5 centímetros, a la misma altura donde empezamos a hacer el escote en el otro lado, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a rematar primero 6 puntos,
1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Terminamos toda la vuelta de derecho. Cuando vengamos, hacemos la vuelta de revés. Cuando empecemos nuevamente la de derecho, pues volveremos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Rematamos solamente 3 puntos, luego un punto y otra vez un punto. Nos van a quedar los mismos 11 puntos que nos quedaron en el otro lado del frente. Continuamos tejiendo y a los 25 centímetros y medio rematamos todos los puntos de una vez. Y con eso habremos terminado el frente y les indicaré cómo vamos a hacer la espalda. Bueno, ya quedó el frente, ya está listo, entonces ahora vamos a hacer la espalda. Para hacer la espalda, yo aquí ya la tengo, es muy sencillo porque vamos a hacer lo mismo que hicimos para el frente. Montamos los mismos 58 puntos, tejemos la misma cantidad de vueltas en punto de resorte, 1, 1, cambiamos a punto jersey, tejemos la misma cantidad de vueltas que tejimos en el delantero hasta llegar a donde vamos a empezar a hacer la disminución de las sisas y hacemos la disminución de las sisas igualita que en el delantero, ¿sí? Terminamos de hacer las disminuciones de las sisas con 44 puntos en la aguja, seguimos tejiendo hasta que lleguemos a 25 centímetros y medio. Cuando lleguemos a esos 25 centímetros y medio, vamos a cerrar todos los puntos de una vez. Empezamos deslizando el primer punto, tejemos el que sigue y vamos rematando. Y así vamos a rematar los 44 puntos y entonces ya les diré cómo vamos a continuar. Muy bien, ahora nos toca pegar los hombros. Yo ya pegué este hombro. Acuérdense que para poder pegar primero tenemos que fijarnos muy bien que estamos poniendo derecho enfrentado a derecho y los derechos nos quedan por dentro. Nosotros lo que vemos es el revés de la labor. Entonces, utilizando una aguja lanera o estambrera, vamos a hacer una costurita muy sencilla en punto atrás para unir los hombros. Aquí les puedo enseñar cómo me queda la costura. Esta línea de cadenitas no se ve porque yo la evito. Hago mi costura por abajo de esa línea para que no se vea. Entonces, metemos la aguja, la sacamos más adelante. Ahora nos regresamos hacia atrás, volvemos a pasarla hacia adelante y otra vez hacia atrás. Por eso le llamamos punto atrás. De esta manera vamos a hacer toda la costura. Ya que unimos los hombros, entonces ahora vamos a hacer esta tirita para la bocamanga. Para hacer esta tirita de punto elástico 1, 1, lo que hacemos es levantar puntos a todo lo largo de la bocamanga. ¿Y cómo los vamos a levantar? Para levantar los puntos, el tejido tiene que estar por el derecho de la labor. Yo veo el derecho y por aquí voy a levantar los puntos. Acuérdense que cuando hicimos las disminuciones de la sisa, disminuimos primero 3, luego 2, 1 y 1. Ahí tenemos ya 7 puntos que vamos a levantar muy sencillamente porque vamos a meterlos o a levantarlos en la cabeza de cada uno de los puntos que rematamos. Es muy sencillo. Me ayudo con una aguja de gancho para levantar el primer punto, lo saco y ya lo meto en mi aguja. Sujeto la colita de la hebra, esta hebra es la que va a la madeja y de ahí voy a levantar mis puntos. Entonces, si este fue un punto, aquí meto el que sigue y saco. Y en la otra hilera de puntos, meto y saco. Tengo cuidado, repito, con esta, que no se me vaya.
Ahora me voy a donde rematé 2 puntos, tengo 2 finales, ahí meto y en la otra hilera meto y saco. Y ahora me voy a donde rematé un solo punto y a donde rematé otro punto. Ya terminé la parte más sencilla, tengo 13, 2, 5 y 2, 7 puntos. Ahora, en esta parte de aquí, que todo está ya en este lateral, aquí vamos a levantar un promedio de 25 puntos repartidos. ¿Y cómo hago eso? Pues si estoy aquí, meto uno aquí y saco. Salió mal, otra vez. Voy a meter aquí y a sacar. Ahora tengo que levantar aquí, meto y saco. Voy a ir calculando la cantidad de puntos que voy sacando, viendo cuántos puntos me quedan aquí, cuántas vueltas me quedan para lograr esos 25 puntos que quiero. En total tenemos que juntar 32 puntos del principio a la unión del hombro. Del otro lado montaremos otros 32 puntos. Así que vamos a hacerlo. Muy bien, ya quedaron montados los 64 puntos en total. Acuérdense que puede variar 2 o 3 puntos más o menos, no pasa nada. Entonces ahora vamos a continuar, vamos a tejer 6 vueltas en punto elástico 1-1, igual al que hicimos en la parte baja del chalequito. Empezamos igual, deslizo un punto, tejo de revés y luego de derecho y luego otra vez de revés y de derecho, y así vamos a tejer 6 vueltas. Cuando empecemos la séptima vuelta, ahí cerraremos todos los puntos de una vez. Entonces vamos a hacer esta orillita y luego ya continuaremos con la capucha. Para hacer la capucha vamos a montar 94 puntos en las agujas del 3,5. Vamos a tejer en elástico 1-1, igual que en el resto del chaleco hicimos los resortes, elástico 1-1 durante 1,5 centímetros hasta que el resorte mida 1,5 centímetros, más o menos son 6 vueltas. Cuando hayamos terminado eso, cambiamos a punto jersey y vamos a continuar tejiendo los 94 puntos hasta que nuestro tejido alcance desde el borde inferior hasta la aguja 10,5 centímetros. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo vamos a hacer las disminuciones para darle forma a la capucha. Esta es la forma que va a tener la capucha, es lo que vamos a tejer. Hasta ahorita hemos tejido hasta aquí, parejito. Vamos a hacer disminuciones tanto en la parte interna como en la parte externa, pero quiero que se fijen que las disminuciones no van a ser simétricas, no empezamos a disminuir al mismo tiempo, empezamos primero por la parte de adentro y luego ya iremos en un momento determinado, entrarán las disminuciones de la parte externa. Se los voy a ir desmenuzando vuelta por vuelta, ¿ok? Para que nos quede bien claro cómo vamos a disminuir. Vamos a empezar esta vuelta que le vamos a llamar vuelta número 1. Aquí vamos a tejer hasta la mitad de nuestros puntos. En el caso de la talla 3 meses tejemos 47 puntos. Ya está listo, tejí 47 puntos. Estos puntos se van a quedar aquí en espera. Después trabajaremos el otro lado. Entonces le damos la vuelta a la labor y aquí tenemos ya la indicación de cómo vamos a hacer o qué vamos a hacer en la segunda vuelta. Muy sencillo, disminuimos un punto. Entonces tejo, deslizo el primero como siempre, tejo el que sigue, que es de revés porque voy en vuelta de revés, y monto el que deslicé sobre el que tejí. Ya disminuí un punto o rematé un punto. Termino toda la vuelta y para las vueltas 3, 4 y 5 simplemente vamos a tejer
todos los puntos, como van, los puntos que tenemos en la aguja, 3, 4 y 5. Los veo para hacer la vuelta número 6. Muy bien, ahora para la vuelta número 6 empezamos disminuyendo otra vez un punto. Deslizo, tejo y monto. Y termino todos los puntos que tengo en la aguja y los veo para hacer la vuelta número 7. Muy bien, llegamos a la vuelta número 7. Ahora vamos a empezar a hacer disminuciones por la parte externa del tejido, de la labor. Empezamos a hacer 6 vueltas por la parte interna y ahora sí ya vamos a empezar en esta parte también. Vamos a empezar disminuyendo un punto como indica aquí. Entonces hacemos exactamente la misma operación, deslizo un punto, el primero, tejo el que sigue y monto. Y terminamos todos los puntos que nos quedan en la aguja. En la vuelta número 8 vamos nuevamente por la parte interna de la capucha, por el lado del revés de la labor y también disminuimos un punto. Deslizo, tejo y monto y termino todos los puntos que hay en la aguja. Para la vuelta número 9 tejemos todos los puntos sin hacer disminución. Y ahora para hacer la vuelta número 10, 11 y 12 en las 3 vueltas, cada vez que empecemos disminuimos un punto. Entonces empiezo, deslizo, tejo y monto como siempre. Así vamos a hacer las vueltas 10, 11 y 12 y los veo para la vuelta 13. Vueltas 13 y 14, ahora vamos a disminuir 2 puntos al inicio de cada vuelta. Entonces para hacer las disminuciones, deslizo el primero, tejo el segundo, monto, tejo el que sigue y monto el que tengo en la aguja. Y ya disminuí 2 puntos. Termino todos los puntos que me quedan en la aguja y cuando empiece la vuelta número 14 hago lo mismo. Disminuyo 2 puntos. Vuelta número 15, ahora me indica disminuir 3 puntos. Entonces deslizo, tejo, monto 1. Tejo, monto 2, tejo y monto 3 y termino toda la vuelta. Esta es la número 15. Los veo para indicarles qué hacemos en la 16. En la vuelta 16 disminuimos otra vez solamente 2 puntos. Entonces deslizo, tejo, monto, es 1. Tejo, monto y es 2. Termino esta vuelta 16 y les indico cómo haremos las que siguen. Y para las vueltas 17 y 18 vamos a disminuir o a rematar 4 puntos al inicio de cada vuelta. Entonces 1, 2, 3 y 4 puntos. Termino todos los puntos que me quedan en la aguja y cuando empiece la vuelta 18 por el lado revés de la labor, la parte interna de la capucha, entonces vamos a rematar otros 4 puntos como nos indica aquí y los veo para decirles cómo continuamos. Y ahora ya acabamos de hacer las disminuciones de los dos lados, ya nos quedó la forma curva que le queríamos dar y entonces aquí tenemos más o menos 17 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, entonces ahora cerramos los puntos que nos quedan. Aquí en la aguja a mí me quedan 23 puntos, los cerramos todos de una vez. Para hacer el otro lado y que nos quede exactamente igual que este en número de vueltas, vamos a pasar los puntos
en el sentido contrario, de manera que nuestra vuelta número 1 sea por el lado del revés. Entonces pasamos todos los puntos a la aguja de manera que empecemos a tejer por el lado del revés de la labor. Esa será nuestra vuelta número 1. Ya estamos entonces en el lado revés de la labor. Vamos a empezar a tejer por este lado. Vamos a empezar entonces igual que en el otro, que la primera vuelta consistió en tejer 47 puntos. Aquí hacemos lo mismo. Este primer punto aquí sí lo tejemos para enganchar el hilo desde el principio. Entonces ya lo tejí de revés porque voy en vuelta de revés y continúo tejiendo y tejo mis 47 puntos. Ya terminé esa primera vuelta y ahora para la segunda vuelta es lo mismo, volvemos a repetir exactamente lo que hicimos de este lado. En la segunda vuelta disminuimos un punto al empezar, disminuyo, ya lo rematé, continúo, tejo toda mi vuelta y hago las vueltas 3, 4 y 5 tejiendo todos los puntos. Ahora nos toca hacer las vueltas 6, 7 y 8 en las cuales disminuimos un punto al empezar cada vuelta. No se vayan a confundir porque ahora las vueltas pares nos están tocando por el lado derecho de la labor. Eso es normal porque la vuelta 1 la hicimos por el revés. ¿Se acuerdan que les pedí que empezáramos aquí por el revés? Entonces, normalmente las vueltas pares son por el lado del revés, pero porque empezamos a tejer la vuelta 1 por el lado derecho, pero ahora empezamos al revés. Esto es porque esto lo tenemos que hacer en el sentido inverso, ¿ok? Este comentario es solo para que nadie se confunda. Entonces vamos a hacer, repito, las vueltas 6, 7 y 8, disminuyendo un punto al principio de cada vuelta. Para la vuelta número 9, simplemente tejemos todos los puntos, no hacemos ninguna disminución. Y en las vueltas 10, 11 y 12, nuevamente disminuimos un punto al iniciar cada vuelta. Tejo, monto y ya disminuye un punto. Y así hacemos las vueltas 10, 11 y 12, disminuyendo un punto al principio de cada vuelta. Continuamos ahora con las vueltas 13 y 14. Vamos a disminuir ahora 2 puntos al iniciar cada una de estas vueltas. Entonces, deslizo, tejo, monto un punto, tejo y monto y ya rematé los 2 puntos de la vuelta número 13. Cuando termine la 13 y empiece la 14, remato otra vez 2 puntos y los veo para indicarles o recordarles, más bien dicho, la vuelta número 15. En la vuelta número 15 nos pide que disminuyamos 3 puntos al inicio de la vuelta, entonces rematamos 1, 2 y 3 y continuamos tejiendo toda la vuelta. Ahora para la vuelta 16 solamente 2 puntos, disminuimos al iniciar, 1 y 2, terminamos toda la vuelta y ya en la 17 y la 18 vamos a disminuir 4 puntos al inicio de cada vuelta, 1, 2, 3 y 4. Termino la vuelta con los puntos que me quedan. Esta es la 17 y en la 18 remato otra vez 4 puntos. Y en la 19 voy a cerrar todos los puntos de una vez. Y bueno, así es como nos quedó finalmente la capucha. Hay que darle una planchadita para poder coserla con facilidad. Tenemos que coser
tenemos que doblar de esta manera y vamos a hacer una costura en la parte de atrás. Todas esas disminuciones nos sirvieron para darle forma redondeada precisamente a la capucha. Esta parte de abajo es lo que irá pegado al chaleco, al cuello del chaleco, y aquí es donde queda el hueco de la carita del bebé, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer esta unión, esta costura. Yo recomiendo hacer esta unión con puntos deslizados, con una aguja de gancho, por cuestiones de presentación nada más. Si alguien lo quiere hacer con aguja lanera, con punto atrás, lo pueden hacer también. Vamos a empezar a unir a partir de donde empezamos a hacer las disminuciones de la parte externa de la capucha. Entonces meto el gancho, saco hebra y hago una lazadita y saco. Este es el primer punto, pero después de eso simplemente meto el gancho, saco hebra y lo saco de una vez. Otra vez, meto el gancho, saco hebra y la saco de una vez. Es punto deslizado. De esta manera vamos a hacer toda la unión y los veo para indicarles luego cómo vamos a pegarlo al chaleco. Y terminamos toda la unión. El último punto y listo. Ahora ya podemos cortar y rematamos. Y de una vez vamos a esconder todas estas hebritas que nos quedan por aquí para avanzar en eso. Entonces, con ayuda de la aguja lanera es más fácil. Simplemente pasamos la hebra para esconderla por ahí y cortamos. Y ahora hacemos lo mismo con todas las otras hebritas que tenemos antes de unir la capucha al chalequito. Muy bien, para pegar la capucha lo primero que tenemos que hacer, tenemos el chalequito al derecho. Yo aquí marqué el centro del cuello de la espalda, está marcado con un imperdible. ¿Por qué? Porque ahí me tiene que quedar esta costura de la capucha justamente. Tengo la capucha puesta al revés, yo veo el revés de la labor, de manera que cuando yo empiece a coser, aquí voy a empezar por la tirita de resorte de la capucha, eso es lo que me va a quedar pegado a la orillita del cuello. Entonces aquí voy a empezar yo a coser, a unirlo, y esta costura que le acabamos de hacer a la capucha tiene que coincidirme con el segurito que yo puse, que es la marca de la mitad del cuello de la espalda, ¿ok? Entonces vamos a empezar a unirlo exactamente igual, con puntos deslizados para que el acabado se vea bonito. Entonces empezamos por la orillita con una hebra nueva, saco y como es el primer punto, hago una cadenita. Ahí está. Y ahora sí ya empezamos. Meto el gancho, saco hebra y saco de una vez. Y meto el gancho, saco hebra y saco de una vez. Vamos verificando al mismo tiempo. Aquí se mordió el hilo. Vamos verificando que vaya parejo el tejido, de manera que ya tenemos la distancia como debe de ir. De hecho, yo aquí aseguré tanto la capucha como el escote de la espalda del chaleco con el mismo segurito para no tener problema y poder ir uniendo con confianza.
Entonces hacemos toda esta unión. Cuando lleguemos a la mitad, ahí los veo. Ya llegamos a la mitad, quitamos el seguro o imperdible y continuamos igual. Lo vamos poniendo parejito y así vamos a terminar de unir la capucha al chaleco. Terminamos la costura o la unión y así haciéndola con puntos deslizados nos queda mucho mejor la presentación. Entonces ya aquí cortamos la hebra, rematamos y hacemos lo mismo con ayuda de nuestra aguja lanera. Vamos a esconder todas las hebritas antes de checar cómo nos quedó. Cortamos y por aquí tenemos otra hebra, hacemos lo mismo. Así vamos acabando todo de una vez, porque después cuando terminamos nos da mucha más flojera esconder las hebras. Y así vamos acabando y vemos cómo nos quedó finalmente la capucha. Bueno, aquí ya quedó la capucha, ya está pegada, ya está lista la capucha. Ahora nos falta hacer la unión de los laterales. Yo ya pegué lo uní también con punto deslizado y se ve muy bonita la unión. Entonces vamos a unir el otro lado, les indico cómo. Igual tomamos una hebra nueva para hacer esta unión. Hacemos cadenita y ahora ya seguimos punto por punto con puntos deslizados. Rematamos, cortamos el hilo aquí, sacamos y ahora simplemente esta hebrita la escondemos y con eso ya terminamos la unión. Vamos a esconder por aquí, como hemos ido escondiendo todas las demás. Ya está. Listo. Ahora solo nos falta hacer los triangulitos para las orejas del gatito que vamos a poner aquí en la capucha. Vamos a ver cómo hacemos estos triangulitos. Con las agujas del 3,5, igual que todo el chaleco, vamos a montar 16 puntos y vamos a tejer 2 vueltas en punto jersey, la primera vuelta de derecho y la segunda de revés. Ahora en la tercera vuelta vamos a empezar a disminuir un punto de cada lado, pero lo vamos a disminuir, deslizo el primer punto y el que sigue, el segundo y el tercer punto los tejo juntos de derecho. Continúo tejiendo todos los puntos. Cuando me queden 3 puntos en la aguja, voy a disminuir con un surjete. Ya tengo 3 puntos en la aguja, entonces ahora el que sigue no lo tejo, solo lo deslizo a la aguja derecha, tejo el que sigue, el penúltimo punto, y monto el que deslicé sobre el que tejí, eso se llama surjete. Y ahora tejo el último punto. Esa fue la tercera vuelta donde disminuí un punto de cada lado. Hago la cuarta vuelta que es de revés. Y aquí no hago ninguna disminución, tejo todos mis puntos normalitos de revés.
Cuando empiece la que será la vuelta de derecho, la siguiente vuelta, otra vez voy a disminuir un punto de cada lado. Entonces otra vez deslizo el primer punto, dejo 2 puntos juntos de derecho, continúo con todos los puntos hasta que me queden otra vez 3 puntos en la aguja y vuelvo a hacer un surjete. Deslizo, tejo, monto y tejo el último punto. Hago la vuelta de revés, tejiendo todos los puntos de revés sin hacer disminuciones. Y ahora, al empezar la siguiente vuelta de derecho, otra vez disminuyo, deslizo el primer punto, tejo 2 puntos juntos de derecho, continúo con todos, ahora me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya me quedan solo 3, entonces deslizo, tejo y monto, 9 y 10 puntos. Ya me quedan solo 10 puntos. Vamos a continuar haciendo ahora la vuelta de revés igual sin disminuir ningún punto hasta que lleguemos a la vuelta de derecho donde volveremos a disminuir. Y así hasta que nos quedan solamente 4 puntos en la aguja. Cuando ya nos quedan 4 puntos, entonces tejemos 2 puntos juntos de derecho y 2 puntos juntos de derecho. Me quedan 2 y cuando vaya en la vuelta de revés, simplemente lo remato. Deslizo, tejo y monto. Y ya me quedó la orejita. Entonces, como esta, vamos a tejer otras 3 más. Muy bien, ya tenemos listos los 4 triangulitos, entonces ahora vamos a unir para formar las 2 orejitas. Continuamos uniendo con punto deslizado, perdón. Tomamos una hebra nueva y vamos a dejar ahorita abierto la parte de abajo del triángulo. Vamos a unir los 2 laterales. Entonces, como les decía, seguimos con punto deslizado, que nos va a quedar muy bien la unión. Saco hebra y hago una lazada. Muy bien. Y continuamos todo el alrededor del triangulito. Vamos a dejar abierta la parte de abajo para poderlo voltear y luego lo uniremos de esa parte. Entonces vamos a continuar. Terminamos de hacer la unión y ahora vamos a voltearlo para que nos quede por el lado del derecho. Estas hebritas ahí mismo las guardamos, esto va a quedar cerradito. Estas hebras serán ahí un tesoro que alguien puede encontrar cuando las deshaga. Bueno, y ahora vamos igual con punto deslizado a cerrar la parte de abajo de la orejita.
y la última puntada, saco, ¿cómo está más grueso? Ah, es que se me mordió el hilo, saco y ya quedó, y ya está listo. Entonces ahora dejo un poquito de hilo porque necesito para poder unirlo a la capucha. Remato esto y con ayuda de la aguja estambrera o lanera vamos ahora a unirlo a la capucha. Aquí yo ya pegué una orejita, vamos a pegar ahora esta. Nada más fíjense que cuando hicimos la unión con punto deslizado nos queda una serie de cadenitas. Yo quiero que esa parte quede por detrás de la oreja, que quede así. Entonces de esta manera la voy a ubicar, que me quede simétrica con la otra que ya pegué, que quede a la misma altura, tanto en cuanto a los lados como al borde de la capucha. Y entonces ahí sí ya empezamos simplemente a pasar puntadas, aprovechando cada una de las puntadas que nos quedan aquí marcadas. Ahí vamos pasando puntaditas y nos va a quedar perfecto. Terminamos de pegarla toda. Y ya está, ahora simplemente rematamos. Pasamos para abajo y por aquí vamos a hacer un rematito que no se va a notar. Perdemos la hebrita por el mismo lugar donde quedó la orejita. Cortamos y ya está. Y ya quedaron las orejas pegadas. Ahora solamente nos falta hacer el bordado de la carita del gato. Bueno, para hacer la carita del gato, eso ya cada quien lo puede hacer exactamente a su gusto. Yo solo les recomiendo que busquen un papel que más o menos tenga la misma dimensión en cuanto a ancho del chaleco para que puedan ubicar ahí su carita cuando estén haciendo su diseño, y después pues ya simplemente vamos a bordarlo sobre el delantero del chalequito. Es muy sencillo bordar en un tejido porque es como bordar en punto de cruz. Tenemos las hileras y los puntos que nos sirven para ir contando. Yo aquí ya bordé un ojito, voy a bordar el otro, marqué la naricita, que es lo que va relleno. Yo les recomiendo que para bordar lo que va rellenito, que son los ojitos y la nariz, lo hagamos con hilo doble. Pongamos la hebra en 2 para que nos quede más fácil rellenar. Entonces, simplemente si este ojito, primero tenemos que medir de aquí a acá para que más o menos tengamos una altura donde nos permita ubicar las orejitas y todo, y no nos queden las orejas ya aquí afuera volando, ¿verdad? Entonces lo ubicamos de esa manera, hacemos un primer ojito y ahora hacemos el segundo, ya basándonos en este. Si este ojito me quedó a 1, 2 y 3 filas de la naricita, pues entonces cuento igual 1, 2 y 3 filas hacia acá, y ahí voy a empezar mi ojito. Como quiero que me quede un poquito más chica la puntada de abajo y la de hasta arriba, pues las dejo solo de 2 filas, de 2 hileras. Me fijo de meterlo en la misma para que me quede derechito. Y entonces simplemente jalamos, no jalamos completo para poder detener la hebra por el otro lado y después dejarla detenida. Ahora metemos en la fila que sigue, pero me voy a abrir, si se fijan, me abro medio punto hacia la derecha y medio punto hacia la izquierda para que me queden más anchas las siguientes puntaditas,
y que parezca que es redondito el ojito. Ahí está. Ahora nos vamos a la que sigue y a la que sigue. Como está doble la lana, entonces es muy sencillo. Hacemos una más de 3 filas y la última va a ser otra vez como la primera, solamente de 2 filitas, de dos cadenitas, y ya está, y ya me quedó el ojito, ¿sí? Lo vamos a rematar y ahora vamos a bordar la naricita. Y yo les recomiendo que si van en su diseño, tienen líneas delgadas, como pueden ser las orejitas, los bigotes, la boquita, eso lo hacemos con el hilo sencillo, ahí no lo ponemos doble o la lana, la ponemos sencilla en una sola hebra. Y bueno, pues finalmente así quedó nuestro chaleco. Es una belleza, es una ternura realmente. Tejer para bebés siempre nos llena de ilusión. Es algo que va implícito en las prendas pequeñitas. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Denle al me gusta que está allá abajo. Suscríbanse a nuestro canal. Y bueno, ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos los tutoriales que tenemos. Y como siempre les digo, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.